Mi madre ni siquiera bajó la voz cuando lo dijo. Sé que pagaste los 650.000 euros de la hipoteca, pero le vamos a regalar la casa a tu hermano por su graduación. Todavía sostenía el teléfono cuando añadió, con un tono casi alegre, y no estás invitada a la fiesta. La habitación se sumió en un silencio afilado, irreal, como si cada año que pasé ahorrando para salvar esa casa se hubiera evaporado en un solo instante. Dejad un comentario y decidme desde dónde me estáis escuchando y qué hora es ahora mismo para vosotros. Me encantaría saber quién forma parte de esta comunidad. Y decidme, ¿alguna vez habéis sido vosotros los que pagabais las facturas solo para que os trataran como a un extraño en vuestra propia casa? La llamada terminó, pero el silencio no. No grité, no lancé el móvil. En mi trabajo, el pánico es solo una forma de ineficiencia. Me quedé de pie en mi despacho, en la planta 34, contemplando el perfil de Madrid. Desde aquí arriba todo parecía ordenado. El tráfico en la M30 era un torrente constante de luces rojas y blancas, las cadenas de suministro. Eso es lo que yo entiendo. Entrada, proceso, salida. Si un envío está contaminado, lo pones en cuarentena. Si un proveedor incumple un contrato, cortas la relación. No es emocional, es operativo. Me llamo Cora y tengo 29 años. Dirijo la logística de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Mi trabajo es anticipar desastres antes de que ocurran, ver el atasco antes de que el tráfico se detenga. Pero de alguna manera no vi el atasco en mi propia familia. O quizás no es que no lo viera. Quizás decidí ignorar los datos porque quería que el resultado final fuera amor. La casa en cuestión es un palacete señorial en el barrio de Salamanca, un castillo de cristal, como le gusta llamarlo a mi padre. Tiene vistas al Retiro, molduras originales y un jardín cuyo mantenimiento cuesta 5.000 euros al año. Es el tipo de casa que grita dinero viejo, el tipo de casa que dice, nosotros pertenecemos a este lugar, pero mis padres Cintia y Roberto no tienen dinero viejo, no tienen dinero, punto. Tienen una bodega boutique al borde de la quiebra que produce más deudas que Ribera del Duero y una consultora con 0 clientes. Lo que tienen es una estética, y durante los últimos 5 años yo he sido la infraestructura invisible que ha evitado que esa estética se derrumbara. 1.200.000 euros. Esa es la cifra real. La hipoteca no eran 650.000, eso era solo el capital. Con los intereses, los impuestos y los préstamos puente de emergencia que mi padre suplicó cuando hubo una gotera en la bodega, la inversión total que he vertido en esa casa supera el 1.000.000 de euros. Lo pagué en silencio, lo pagué cada mes. Lo pagué para que no perdieran lo único que les daba una identidad. Miré mi reflejo en la ventana del despacho. Mi traje era entallado, impecable, monocromático. Mi apartamento en el centro es igual. Líneas limpias, muebles modernos, nada innecesario. Construí una vida que era lo opuesto a la pretenciosidad caótica de mis padres. Creía que estaba comprando paz. Creía que si yo me encargaba de las facturas, el caos no me tocaría. Trataba a mi familia como un activo de alto riesgo, pero necesario para la cartera de inversiones. Pero la voz de mi madre todavía resonaba en mi cabeza. Regalarle la casa a Borja, mi hermano. Borja tiene 25 años. Es encantador, guapo y ha cambiado de carrera 6 veces. Actualmente, está encontrándose a sí mismo mientras planea prometerse con una chica cuyo apellido está en la mitad de los edificios del Paseo de la Castellana. Y eso era, ¿verdad? La casa no era solo un regalo, era un cebo. Necesitaban que Borja pareciera que aportaba algo. Necesitaban que pareciera un caballero con propiedades, no el hijo en paro de unos aficionados al vino en bancarrota. Así que cogieron mi activo, el techo que yo pagué, y lo envolvieron en un lazo para él. ¿Y yo? Yo no estaba invitada, no por falta de espacio, sino porque no encajaba en la narrativa. Yo era demasiado corporativa, demasiado directa, un recordatorio demasiado evidente de que el dinero tenía que salir de alguna parte. Yo era la sala de máquinas, y a los mecánicos no se les invita a la cena del capitán. Me senté en mi escritorio y abrí el portátil. Mis manos estaban firmes. No sentía tristeza, sentía una rabia fría y clarificadora. Era la sensación de un libro de cuentas que por fin se equilibra, pero no de la forma que ellos esperaban. Abrí una carpeta segura en mi disco duro etiquetada como Proyecto Cristal. Dentro había 5 años de transferencias bancarias, recibos del IBI y correos de confirmación. Pero había un documento que importaba más que todos los demás. Un documento que mis padres habían firmado hacía 5 años, desesperados y llorando, cuando el banco amenazaba con el desahucio. Probablemente ni lo leyeron, solo vieron el cheque, pero yo sí lo leí, yo lo redacté, abrí mi lista de contactos y pasé de largo mamá y papá. Me detuve en un nombre al que no había llamado en años, pero que guardaba exactamente para este tipo de contingencia. Tío Andrés.
el hermano de mi padre, del que estaba distanciado, el tiburón de las finanzas que odiaba la presunción de mis padres casi tanto como yo. Pulsé llamar, sonó una vez. Andrés, dije cuando descolgó. Mi voz no tembló. Soy Cora, tenemos una infracción. ¿Una infracción? Su voz era grave sobre un zumbido de fondo, probablemente la sala de servidores de su firma o el interior de un coche muy caro. Define infracción. ¿Han dejado de pagar? Porque te lo dije. En el momento en que se retrasen, un mes. No han dejado de pagar, le interrumpí. Están transfiriendo la propiedad. Le van a regalar la casa a Borja. Hubo un silencio en la línea seguido de una carcajada corta y seca. ¿Regalar? No pueden regalar lo que no es suyo. Están ahogados, Cora. A no ser que... Espera, ¿por qué ahora? Borja tiene 25 años y nunca ha mantenido un trabajo más de un semestre. Es un regalo de compromiso, dije, mientras mis dedos volaban por el teclado, abriendo perfiles de redes sociales que normalmente mantenía bloqueados. Se casa con una de la familia Gortázar. Gortázar, como en tecnologías Gortázar. Andrés silbó. Eso está muy por encima de sus posibilidades. Muchísimo. Exacto, dije, mirando la pantalla. Por eso necesitan la casa. En mi monitor, la huella digital de la vida de mi hermano se desplegaba en alta definición. Fotos de Borja en un velero en las Baleares. Borja en una gala con un smoking que sabía que mi padre había pagado con tarjeta de crédito. Y allí estaba ella, Eloísa Gortázar. Rubia, pulcra, el tipo de chica que creció sabiendo que heredaría el mundo. De repente, la logística cobró perfecto sentido. La casa no era solo un regalo, era una garantía, era un cebo. Mis padres necesitaban que Borja pareciera que aportaba algo. No podían enviarlo a un matrimonio con una heredera tecnológica con las manos vacías. Necesitaba parecer un caballero terrateniente, un vástago de la alta sociedad madrileña, no el hijo desempleado de unos aficionados al vino en bancarrota. Estaban usando la casa, mi activo, el techo que yo pagué, para asegurar una alianza matrimonial que salvaría su estatus social. Era una estrategia de fusión y adquisición, y yo era la filial liquidada. Me recliné en mi silla. El cuero crujió en el silencio de mi despacho. Un dolor frío y familiar se instaló en mi pecho, pero lo reprimí, analizándolo a través de la lente de los datos que tenía adelante. ¿Por qué después de 5 años salvándolos de la ruina era yo la desterrada mientras él era coronado rey? No era solo favoritismo, era física. Mi madre, Cintia, es una mujer compuesta enteramente de reflejos. Vive para la imagen de las cosas, no para la sustancia. Cuando mira a Borja encantador, guapo, libre de la realidad del trabajo, ve la vida que cree que se merece. Ve la fantasía del dinero viejo reflejada en él. Borja es su espejo, proyecta la imagen que ella quiere que el mundo vea. Comodidad, gracia, riqueza heredada. Y luego estoy yo. Yo soy la sombra. Soy la que sabe que el saldo de la cuenta bancaria es negativo. Soy la que sabe que el tejado tiene goteras y que los vinos de reserva se están avinagrando. Cuando me mira, no ve a una hija. Ve la deuda, ve el trabajo, ve la realidad fea y pesada que sostiene su fantasía. Soy la prueba de su fracaso, y a las pruebas no se las invita a la fiesta en el jardín. A la sombra se la mantiene en el sótano, donde pertenece, sosteniendo los cimientos para que el espejo pueda brillar en el piso de arriba. Cora, la voz de Andrés me devolvió al presente. Si intentan transferir ese título, activarán la cláusula de vencimiento anticipado, pero tenemos que movernos rápido. Si los Gortázar creen que ese activo está libre de cargas, esto se va a complicar. No se va a complicar, dije, mi voz bajando un octavo, desprovista de toda calidez. Va a ser quirúrgico. ¿Quieres detener la transferencia? No dije. Quiero ejecutar la hipoteca. Andrés hizo una pausa. Ejecutar la hipoteca es la opción nuclear, Cora. Si haces eso, los humillas delante de los consuegros, destruyes la boda, reduces el puente familiar a cenizas. Miré el diseño de la invitación en el Instagram de Borja, fiesta de compromiso en el jardín, sábado, 2 de la tarde. Ellos no solo quemaron el puente, Andrés dije cerrando el portátil, desinvitaron a la ingeniera que lo construyó. Justo dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Ven a mi despacho mañana, trae el libro de cuentas, es hora de cobrar la deuda. Estaré allí a las 8, dije. El despacho del tío Andrés está en la planta 42 de la Torre de Cristal, 8 plantas más arriba que el mío. Huele a caoba, a café expreso y a horas facturables. Cuando entré a las 8 en punto de la mañana, ya me estaba esperando, con un único dossier centrado en su escritorio de cristal. ¿Café? Preguntó, señalando una cafetera de plata. Solo dije. Repasemos el activo. Andrés sonrió. Una expresión afilada como una cuchilla que no le llegó a los ojos. Abrió el dossier. Dentro no había una escritura en el sentido tradicional.
Era una compleja red de documentos de adquisición de deuda. Tus padres creen que has estado pagando su hipoteca durante los últimos 5 años, dijo Andrés, golpeando el papel con el dedo. Creen que enviabas cheques al Santander, como una hija obediente manteniendo a los lobos a raya. Pero nunca leyeron la letra pequeña del acuerdo de reestructuración que les hice firmar cuando los rescataste. Ellos no leen, dije, tomando un sorbo del café amargo. Solo firman donde está el dinero. Exacto. Tú no pagaste la hipoteca, Cora. El fideicomiso compró la hipoteca. Giró el documento para que pudiera ver el encabezado. Cesión de deuda y derechos del acreedor hipotecario. Técnicamente el banco no es el dueño de la casa. Lo es el fideicomiso. No saldaste su deuda, la adquiriste. Tú eres la prestamista. Miré las firmas al final, los nombres garabateados de mis padres, desesperados y torpes. Así que no son propietarios regalando una casa, dije. La lógica encajando como un contenedor en un chasis. Son prestatarios en mora intentando transferir una garantía que no les pertenece. Precisamente, dijo Andrés. En el momento en que presenten una escritura de renuncia a favor de Borja, activan la cláusula de vencimiento por venta. Como no pueden pagar el 1.200.000 euros del capital, el fideicomiso tiene derecho a la ejecución hipotecaria inmediata. Sin período de gracia, sin negociación, nos quedamos con las llaves. Me quedé mirando las cifras en la página. 1.200.000 euros. Durante mucho tiempo intenté calcular el retorno de esa inversión. ¿Por qué lo gasté? ¿Por qué vertí una fortuna en una casa que odiaba, para gente que me trataba como una factura de la luz? No era amor. Ahora lo sabía. Era el precio del silencio. No pagué esa hipoteca para que tuvieran un techo sobre sus cabezas. La pagué para mantenerlos lejos de la mía. Cada cheque que extendí era una tarifa por mi autonomía. Mientras yo pagara, no me llamaban gritando sobre la bancarrota. Mientras yo pagara, no tenía que ir de visita. No tenía que escuchar a mi madre llorar por su estatus social o ver a mi padre beber hasta el estupor por ideas de negocio fallidas. Estaba pagando una cuota de suscripción a mi propia libertad. Compré el derecho a que me dejaran en paz. Compré el derecho a construir mi carrera sin que su caos se derramara en el vestíbulo de mi vida. El precio del silencio, murmuré. Eso es lo que era. Les estaba pagando para que se callaran. ¿Y ahora? Preguntó Andrés, observándome de cerca. Ahora han roto el contrato, dije. Intentaron usar mi silencio en mi contra. Intentaron coger el activo que yo mantenía y dárselo al pasivo. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad abajo estaba despertando, una cuadrícula de gris y acero. Pensé en la fiesta de compromiso de más tarde, la estética del dinero viejo, el jardín, el champán, las mentiras que mi madre le estaría contando a la familia Gortázar sobre su riqueza generacional. Ejecuta la hipoteca, dije, volviéndome hacia Andrés. Inicia los procedimientos de inmediato. Es sábado, señaló Andrés. Los juzgados están cerrados. Pero sacó un segundo documento del dossier. Tengo un agente judicial de guardia especializado en notificaciones urgentes. Pueden entregar la notificación de incumplimiento y el vencimiento anticipado de la deuda en persona. La fiesta empieza a las 2, dije. Haz que llegue a las 3. Déjales tomar un par de copas de champán. Deja que Borja presuma delante de su prometida de su nueva casa. La sonrisa de Andrés se ensanchó. ¿Quieres humillarlos? No, dije, cogiendo mi bolso. La humillación es algo emocional. Yo quiero liquidar el activo. Si no pueden pagar la deuda, se les desahucia. Son solo negocios. Haré la llamada, dijo Andrés. ¿Dónde estarás tú? Tengo una cita con un portal inmobiliario, mentí. Voy a buscar un lugar que no tenga fantasmas. Salí del despacho. El descenso en el ascensor fue rápido. Mi corazón no latía deprisa. Mis manos no temblaban. Sentí la sensación específica y ligera de un contrato que por fin se cumple. ¿Querían la casa? Bien. Podían quedarse con el desahucio que la acompañaba. A las 3 en punto, la casa del barrio de Salamanca estaba bañada en esa luz dorada por la que los fotógrafos cobran un extra. Desde mi coche, aparcado al final de la calle, podía ver la fiesta en pleno apogeo. Los camareros circulaban con bandejas de canapés. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón del jardín. Borja estaba de pie junto a la fuente, con una copa de champán, riendo con Eloísa Gortázar y sus padres. Parecía exactamente el papel que estaba interpretando, el heredero despreocupado de una fortuna cómoda. Mi madre, Cintia, estaba en su elemento. Se movía entre los grupos de invitados, gesticulando expansivamente hacia la casa, sin duda contando historias sobre su pasado, sobre cómo había supervisado personalmente las renovaciones, sobre cómo era un símbolo del legado perdurable de nuestra familia. Estaba vendiendo una fantasía, y todos la estaban comprando. Observé un momento más, sintiendo un extraño desapego. Era una escena preciosa, también era una mentira,
y en unos 2 minutos la verdad iba a llegar en una berlina de tamaño medio. Puntual. Un Ford Mondeo gris se detuvo junto a la acera. Un hombre con un traje barato se bajó. No miró el jardín ni a los invitados. Consultó un portapapeles, se ajustó la corbata y caminó directamente, pasando el cartel de fiesta privada en la entrada. Era el agente judicial que Andrés había contratado. No estaba allí para ser educado, estaba allí para ser eficaz. Pasó de largo a mis padres, que estaban ocupados camelándose a un político local cerca del buffet. Se dirigió directamente hacia Borja. La música pareció vacilar a medida que se acercaba. Borja pareció confuso, luego molesto, cuando el hombre se detuvo frente a él. Vi el breve intercambio, el hombre haciendo una pregunta, Borja asintiendo con vacilación. Luego, el hombre le entregó un sobre grueso. Borja lo cogió, mirando a su alrededor como si esperara el final de una broma. Abrió el sobre. Incluso desde la distancia vi cómo su postura se tensaba. Sacó los papeles. La notificación de incumplimiento. El vencimiento anticipado de la deuda. La orden de ejecución hipotecaria. ¿Qué es esto? La voz de Borja se oyó por encima del tranquilo jardín. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. Mi madre se acercó corriendo, su sonrisa tensa y forzada. Borja, cariño, ahora no, estamos celebrando. Intentó quitarle los papeles, para arreglar las cosas, para ocultar las pruebas antes de que alguien se diera cuenta, pero el agente judicial no había terminado. Señor Dawson anunció, lo suficientemente alto para que la familia Gortázar lo oyera claramente. Esta propiedad se encuentra en proceso de ejecución hipotecaria activa, debido al incumplimiento del gravamen oculto que ostenta el fideicomiso Cora Dawson. Tienen 30 días para desalojar. El silencio que siguió fue absoluto. No era el silencio educado de una pausa en la conversación. Era el silencio conmocionado y asfixiante de una habitación de la que acababan de succionar todo el oxígeno. El señor Gortázar dio un paso al frente. ¿Ejecución hipotecaria? Preguntó, mirando de Borja a mis padres. Pensaba que esta casa estaba libre de cargas, un regalo de graduación. Mi padre Roberto intentó quitárselo de encima con una risa nerviosa. Es un malentendido. Solo un error administrativo. Lo arreglaremos el lunes. No es un error, dijo el agente judicial, dándose la vuelta para marcharse. La deuda ha sido reclamada esta mañana. La transferencia de la escritura activó la cláusula. El banco, bueno, el fideicomiso, ahora es el propietario del inmueble. Se marchó, dejando a mi familia de pie entre las ruinas de su tarde perfecta. La ilusión se hizo añicos. El castillo de cristal no solo se había agrietado, había explotado, y todos estaban cubiertos de metralla. Arranqué el coche y me fui antes de que nadie pudiera verme. No necesitaba ver el resto, las matemáticas estaban hechas. El libro de cuentas estaba saldado. El compromiso no duró ni el fin de semana. Los Gortázar son gente de negocios, entienden la evaluación de riesgos. Cuando el principal activo de un futuro consuegro resulta ser un pasivo embargado en manos de una hermana con la que no se habla, eso no es una señal de alarma, es un motivo para romper el trato. Cancelaron la boda con la misma eficiencia con la que yo cancelé la hipoteca. Borja no solo perdió la propiedad, perdió el futuro al que creía tener derecho. Sin el telón de fondo del dinero viejo, era solo un chico de 25 años, con un título de humanidades y una montaña de deudas familiares. Mi madre intentó llamarme exactamente 43 veces en las 48 horas siguientes a la fiesta. No respondí ni una sola vez. No escuché los mensajes de voz. Simplemente los reenvié al asistente legal del tío Andrés para que los registrara como prueba de acoso si necesitábamos una orden de alejamiento. ¿Fue frío? Sí. Pero el calor requiere energía, y yo ya no pensaba alimentar su fuego. El proceso de desahucio fue el estándar. El tío Andrés se encargó de los trámites. Mis padres, despojados de su castillo de cristal y de su estatus social, no tenían fondos para luchar. Se mudaron a un piso de alquiler de 2 habitaciones en un suburbio a 50 kilómetros al sur de la ciudad, un lugar donde a nadie le importa su colección de vinos de época o su linaje familiar. Es una vida perfectamente adecuada, del tipo que tiene la mayoría de la gente. Simplemente no es la vida que sentían que se les debía. Nunca volví a poner un pie en la casa del barrio de Salamanca. Contraté a una empresa para empaquetar sus pertenencias y a un agente inmobiliario para ponerla a la venta. En este mercado, un palacete histórico con buenas vistas no dura mucho. Se vendió en 6 días por encima del precio de salida a una familia joven de California a la que le encantó el encanto. No sabían nada de las discusiones a gritos en la cocina ni de los silencios glaciales en el pasillo. Para ellos era solo una casa. Para mí, era capital. Después de pagar los honorarios legales y los impuestos, los beneficios netos fueron sustanciales. No los puse en un fideicomiso, no los guardé para un mal día.
Los usé para comprar un ático en el centro de Madrid, de cristal, acero y hormigón. No tiene historia, no tiene fantasmas, es austero, moderno y completamente mío. Sentada ahora en mi terraza viendo los coches serpentear por la Castellana, me di cuenta de algo sobre el libro de cuentas que he estado llevando todos estos años. Siempre pensé que estaba pagando una deuda. Pensé que si daba lo suficiente, trabajaba lo suficiente y arreglaba lo suficiente, la balanza finalmente se inclinaría a mi favor y me querrían. Pero el amor no se puede auditar, y no se puede negociar con gente que te ve como un recurso, no como una persona. Corté la línea de suministro. La logística por fin está optimizada. Ya no soy la sombra que sostiene el espejo. Soy la arquitecta de mi propia vida, y por primera vez en 29 años los cimientos son sólidos. A veces la única forma de salvarte es dejar que la casa arda. Si alguna vez has tenido que ser el villano de su historia para ser el héroe de la tuya, suscríbete. Aquí estás a salvo.